Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sean ustedes bienvenidos a una transmisión más del Centro Islámico Boliviano. Esta noche estamos hablando de cómo adoramos a Dios en el Islam, cómo adorar a Dios en el Islam. Primero que nada, vamos a conocer qué es la adoración. La adoración en la mayoría de los idiomas es hacer algo, poner nuestra intención, nuestra voluntad, de hacer algo para complacer a alguien. Así se define en el idioma árabe la adoración, y así también en el español tenemos esas acciones que hacemos por cariño, por amor a alguien, para complacerlo. Cuando una persona adora a algo o a alguien, desea que ese ser adorado se complazca con él, esté complacido con él, y teme al mismo tiempo que el ser adorado se enoje con él, se decepcione de él. Entonces la adoración encierra hasta cierto punto una contradicción, una combinación de temor con amor. Amamos, nos gusta que nuestro ser adorado esté contento con nosotros, que esté feliz, y al mismo tiempo tememos su enojo, tememos que se enoje con nosotros y nos quite su aprobación, nos quite su presencia, nos quite su amor, nos quite su gracia. En el Islam es importante la adoración porque desde el principio el objetivo del Islam es la adoración a Dios. En el Sagrado Corán, que es el libro de revelación que utilizan los musulmanes hoy en día, nos dice claramente, Dios nos dice en el Sagrado Corán: ciertamente los he creado a los genios, a los jinn y a los hombres para que me adoren. Dice Dios en el Sagrado Corán: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Esto significa que desde el principio, desde nuestra concepción, desde la creación de las criaturas, los seres humanos y los jinn fueron creados para adorar a Dios. Por eso, en este contexto se entiende que nosotros tengamos voluntad, que nosotros tengamos libre albedrío, que tengamos uso de razón y que tengamos criterio. Porque la adoración es un acto voluntario. La adoración es voluntaria, por lo tanto, surge de nosotros, de los seres humanos y de los jinn, como el resultado de una elección. Nosotros analizamos, nosotros pensamos respecto a las cosas que nos rodean, pensamos cuál es nuestro origen, cuál es nuestra naturaleza, pensamos y después decidimos adorar a Dios. Cuando nosotros hacemos el testimonio de fe, la entrada en el Islam, nosotros decimos La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Esto significa no hay Dios sino Allah. ¿Y este Dios quién es? Este Dios es el único que merece ser adorado. ¿Por qué lo interpretamos así? Otras personas, incluso otros musulmanes, lo conciben a Dios como el creador, el soberano, el legislador. Y claro, Dios tiene esos atributos, nadie lo niega. Pero cuando nosotros decimos La ilaha illallah, si ustedes lo analizan, decir no hay más Dios sino Allah, no es cierto, ¿no es cierto? Porque la gente adora a varios dioses aparte de Allah. Hay gente que adora al dinero, hay gente que adora al poder, hay gente que adora a los placeres, hay gente que adora a la vaca,
hay gente que adora a Jesús, a los santos, a las vírgenes. Entonces hay varios que son adorados, hay varios dioses, hay varios señores. El mismo Sagrado Corán dice que algunos cristianos adoptaron a sus sacerdotes, tomaron a sus sacerdotes, a sus pastores, a sus líderes, como señores junto al Señor. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam estaba explicándoles a los sahaba y les decía que esta gente había tomado a otros señores junto con Dios. Y uno de los sahaba, un ex cristiano, se levanta y le dice al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: nosotros no considerábamos a nuestros líderes, a nuestros sacerdotes, a nuestros monjes, no los considerábamos como dioses en vez de Dios o junto a Dios. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le dice: ¿acaso ustedes no hacían lo que ellos les decían? Cada vez que les mandaban algo ustedes lo hacían, cada vez que les prohibían algo ustedes lo hacían o lo evitaban en este caso. Entonces el testimonio de fe se debe interpretar. Y por eso es importante que cuando una persona entra en el Islam, debe entenderlo el testimonio de fe a cabalidad. No debe ser una letra muerta que no tiene significado. Y en este caso, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, significa que nadie más, a nuestro parecer, al que está pronunciando el testimonio, nadie más merece ser adorado sino Allah. ¿Y quién es Allah? Es el Dios, el Creador, el Soberano, el único que merece ser adorado. Y tal vez el tema más recurrente en el Sagrado Corán, en la revelación de Dios, es que no adoremos a nadie más que a Allah. Entonces, aquí está definida la importancia de la adoración para nosotros. Y también el concepto básico de la adoración. No vamos a entrar en definiciones idiomáticas ni extendernos mucho sobre esto, pero vamos a decir que el concepto básico de la adoración es un acto voluntario en el cual la persona hace cosas o evita hacer cosas para complacer a alguien, en busca de su complacencia o evitando su enojo. Por eso es común en el idioma español que dice, ¿no ve? Yo adoro a mi hija, adoro a mi esposa, adoro a mi hermano. ¿Por qué? Porque de tanto amor que le tenemos a la hija, a la esposa, al hermano, al papá, a la mamá, hacemos todo lo que a ellos les gusta y evitamos lo que a ellos les disgusta. Entonces queda claro aquí el concepto básico de la adoración. Entonces nos referimos a ese hecho de que por amor a Dios el creyente hace cosas para complacerlo y evita hacer cosas para evitar enojarlo. Bien, ahora nosotros debemos entender que en el Islam hay un concepto amplio de adoración y hay un concepto restringido a lo ritual. En árabe, la palabra que se utiliza para la adoración es la palabra ibada, al-ibada, que significa la entrega, significa ese amor, esa entrega a Dios de hacer lo que a Él le gusta y evitar lo que a Él le disgusta. Para entender la diferencia entre la adoración amplia y la adoración limitada, vamos a ver primero los requisitos para que la adoración sea aceptada por Dios.
Primero que nada, el primer requisito está en la intención, la sinceridad. Es decir, que cuando nosotros hacemos un acto de adoración, debe ser por Dios. Es decir, que se hace para complacer a Dios. Y aquí vamos definiendo poco a poco la adoración en su sentido amplio y la adoración en su sentido específico. Esto significa el hecho de que nuestra adoración debe ser sincera, debe ser exclusiva para Dios. Significa que no debemos hacer las cosas por costumbre. Significa que no debemos hacer las cosas por obligación. Y aquí un mensaje para los padres de los musulmanes. Está bien que nuestros hijos empiecen a realizar los actos de adoración para que se acostumbren a hacerlo, pero nosotros debemos insistir en que nuestros hijos lo hagan por devoción. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en la sura Al-Bayyina, la sura 98 si no me equivoco, dice Allah subhanahu wa ta'ala hablando de los musulmanes anteriores al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, los que después pasaron a llamarse judíos y cristianos. Dice: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ. Solo se les pidió, solo se les mandó a estos judíos, cristianos, o según los nombres que tenían en esa época, que adoren a Dios sinceramente, devotamente, con una dedicación de sus actos de adoración exclusiva para Dios, Hunafá, monoteístas en su adoración, para un solo Dios, para el Creador de los cielos y la tierra. Entonces nosotros enseñamos a nuestros hijos a que hagan el rezo, enseñamos a que sean generosos, a que traten bien a los mayores, en fin, pero estas cosas debemos recordar que en el momento en que nuestros hijos lleguen a la madurez sexual, cuando les llegue la adolescencia, la pubertad, nuestros hijos tienen que empezar a hacer estas cosas por convicción, por convencimiento, no por costumbre ni por obligación. No ganamos nada obligando a una persona a hacer algo y él no desea hacerlo. Porque la adoración tiene como objeto complacer a Dios. Y Dios nos dice claramente que Él no se va a complacer, no va a estar complacido si nuestra adoración no nace de la devoción, si no es un acto voluntario. Tiene que ser algo voluntario, sincero, para complacerlo. Entonces, por un lado, tenemos que mantener un equilibrio, ¿no es cierto? Por un lado, debemos acostumbrar a nuestros hijos desde chicos a el rezo principalmente, el ayuno, la generosidad, la limosna, en fin. Pero por otro lado, debemos tener como objetivo bien claro que ellos cuando maduren, cuando lleguen a la edad adulta, deben hacer estas cosas por devoción, deben estar convencidos, no por imitación a nosotros, no por complacernos a nosotros, no por que nosotros los obligamos. El objetivo tiene que ser que ellos lo hagan voluntariamente, sinceramente, devotamente. Constantemente Dios nos hace recuerdo que las acciones que se hacen devotamente y son exclusivas para Dios, esas son recompensadas por Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, pasamos al segundo punto de los requisitos para que Dios se complazca con nuestro acto de adoración. El segundo punto es el seguimiento a lo que Dios nos ha revelado o nos ha mandado a través del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, cuando nosotros hacemos algo para complacer a Dios, debemos cerciorarnos que eso es lo que Dios pidió a través de sus profetas y mensajeros.
Si nosotros, por ejemplo, decimos que vamos a hacer un rezo especial que nos inventamos nosotros para adorar a Dios, debemos ver si ese rezo no ha sido prohibido por el profeta Muhammad, o ese rezo no ha sido censurado, porque en la adoración debemos tomar en cuenta la sinceridad de que ésta sea exclusivamente para Dios, y debemos tomar en cuenta el seguimiento a los profetas y mensajeros de Dios. Constantemente criticamos el desarrollo y la evolución que tuvieron los seguidores de Moisés, de Jesús. La mayor parte de los seguidores de Jesús hoy en día hacen cosas que Jesús no pidió y hacen cosas que Jesús claramente prohibió, pero de alguna manera ellos piensan que están adorando a Dios. El musulmán debe cerciorarse, debe estar seguro que lo que él va a hacer para adorar a Dios esté prescrito, esté legislado por Dios, esté permitido por Dios. Cuando nosotros llegamos ante una autoridad, llegamos a su oficina, digamos el presidente, un ministro, nos quedamos así parados, no sabemos qué vamos a hacer. ¿Y qué es lo que dicta el protocolo? ¿Qué es lo que dicta los buenos modales, las buenas costumbres? Que nosotros nos quedemos de pie y no hagamos nada hasta que se nos instruya qué hacer. Ya nos dirá el presidente, el ministro, tomen asiento o esperen ahí, o acérquense al escritorio. El punto es que nosotros no debemos hacer nada hasta que no se nos instruya, hasta que no se nos diga hagan esto. Lo mismo sucede con la autoridad suprema del universo, con Allah, con Dios. Nosotros no debemos hacer nada que Él no nos haya legislado, que Él no nos haya pedido. De eso se trata el requisito del seguimiento. Pero hasta aquí nosotros vemos de que hay cosas que nos exigen observar dos clases de adoración. Y con esto, inshallah, vamos a terminar. Y este es el punto fuerte e importante de esta noche. Existen actos de adoración que son racionales, que se pueden entender y que tienen un beneficio que nosotros conocemos en lo mundano. Y existen otros actos de adoración a los cuales nosotros no les vemos una lógica, no los podemos racionalizar de principio. Esta diferencia entre los actos de adoración racionales y los que no son racionales es la diferencia entre la adoración natural, la adoración básica, la adoración amplia y la adoración ritual. Si nosotros hacemos cosas que sabemos que son buenas, podemos elegir cualquier cosa que Dios nos haya dicho que es buena y hacerla con sinceridad para que Él esté complacido y vamos a recibir una recompensa. Estos son los llamados actos naturales de adoración o también las buenas obras. En el Sagrado Corán se habla de al-hasanat. Son cosas que la naturaleza humana, la mente humana, la razón, el criterio, reconocen como buenas. Por ejemplo, tratar con cariño a los padres, ser generoso, ser sincero, decir la verdad, trabajar, evitar la vagancia, dar en vez de recibir. En fin,
Son cosas que los seres humanos conocemos sin necesidad de que se nos revele y se nos dice que son buenas y nosotros sabemos que son buenas. Entonces, estos actos de adoración o buenas obras forman parte del conjunto, forman parte de lo que es adorar a Dios, pero no son la adoración ritual, es decir, no son ritos de adoración. ¿Me entiendes? Es muy importante que tomemos en cuenta esto, porque en el Islam ambos grupos son necesarios para nuestra vida. El musulmán debe entender que la adoración es extensiva a todas las buenas obras que se hacen por complacer a Dios, pero también es específica a los rituales de adoración que Dios nos ha mandado. En el Islam hay muchas buenas obras, infinitas buenas obras, infinitas. Y en el campo de las buenas obras, de las acciones mundanas, materiales que nosotros hacemos y que sabemos que son de bien, que benefician a otros, estas buenas obras nosotros podemos ir innovando constantemente. No necesitamos una instrucción específica, porque Dios nos creó con la capacidad de reconocer lo que está bien y lo que está mal. Es decir, que el ser humano puede esforzarse ahí, puede descubrir formas nuevas de hacer el bien. Por eso dicen los eruditos del fiqh, los que entienden el Islam de manera práctica, los que ven cómo se hace la práctica del Islam, ellos nos dicen que los asuntos mundanos nosotros los podemos realizar sin estar consultando si las cosas son permitidas o no. Simplemente debemos preocuparnos de que no sea algo prohibido por Dios. Por ejemplo, en lo que toca a la alimentación, el ser humano puede alimentarse con cualquier alimento que sea bueno para él. No tiene que estar preguntando, Sheikh, ¿el arroz con queso puedo comer? Sí. ¿El arroz sin queso puedo comer? ¿El arroz graneado puedo comer? ¿El arroz tostado puedo comer? ¿El arroz con ajo puedo comer? No necesita estar preguntando todo eso. Es más, el arroz no ha sido mencionado en el Corán para nada. La pregunta es, ¿este arroz es prohibido? ¿Existe un texto en el Corán? No, no existe ningún texto en el Corán que prohíba el arroz, ni en la Sunna. Entonces comemos nosotros. En este tipo de adoración amplia de las buenas obras que se hacen para complacer a Dios, nosotros tenemos la libertad de innovar, de esforzarnos, de crear formas de adorar a Dios, de complacerlo, de buscar su aprobación. Por eso dice, por ejemplo, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fi kulli kibdatin ratba ajr. ¿Esto qué significa? Significa que en cada criatura viva hay una recompensa de Dios esperando por nosotros. ¿Y cómo vamos a ganar nosotros esa recompensa que hay en cada ser vivo, en cada planta, árbol, en cada animal y en cada persona sobre todo? ¿Cómo vamos a ganar nosotros esa recompensa? Depende de nosotros, somos libres. Si le hacemos el bien a este ser vivo, Dios se va a complacer con nosotros, va a ver que lo estamos adorando, que estamos utilizando nuestro esfuerzo, nuestro potencial intelectual, físico, económico, y nos va a recompensar. Entonces, en esa definición amplia, todo lo que nosotros racionalmente veamos que es bueno, que va a complacer a Dios, debemos hacerlo. Si es bueno hacer sindicatos, si es bueno hacer gremios para que la gente se pueda defender, para que pueda expresar su opinión,
exigir sus derechos, entonces ahí va a haber una adoración. Todo lo que sea bueno y beneficie a otros es una buena obra y a Dios le complacen las buenas obras. Dice Allah subhanahu wa ta'ala en varias partes del Corán, pero desde la más corta hasta la más larga. Dice, Nal insana lafi khusr, illa alladhina amanu wa amilu salihat, wa tawasaw bil haqq, wa tawasaw bis sabr. Dice que ciertamente el hombre está perdido, excepto los que creen en Dios, los que tienen fe y los que hacen buenas obras, los que se aconsejan con la verdad y los que se aconsejan tener paciencia. Entonces vemos aquí que todas las clases de buenas obras nos van a salvar a nosotros de la perdición si las hacemos con fe, con devoción, sabiendo que son para Dios solamente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam también nos dice, Inna dina nasiha. Ciertamente que la religión, la práctica religiosa, está en el buen consejo, o es el buen consejo. Fíjense, aconsejar bien. No dice cómo, no dice usted va a empezar su consejo diciendo en el nombre de Dios, no. Siempre que ustedes aconsejen bien a alguien, le digan la verdad, le aconsejen tener paciencia, le aconsejen hacer buenas obras, van a tener una recompensa de Dios y están adorando a Dios. Las buenas obras del hombre no lo abandonan en su tumba. Después de la muerte ya no se puede hacer nada, pero las buenas obras siguen con nosotros, nos acompañan. Entonces, esto me parece que está bien claro, ¿no es cierto? El ser humano es libre de adorar a Dios en esa forma amplia, de la mejor manera que él vea conveniente. Sin embargo, hay ciertos actos de adoración que Dios los enfatiza, los exige con más fuerza, con más ímpetu, nos los manda. Y nosotros no los concebimos racionalmente ni lógicamente. A estos actos los llamamos actos de adoración ritual, que en el Islam son pocos. La adoración ritual en el Islam está muy limitada. Prácticamente se limitan a los pilares o fundamentos del Islam en su forma práctica. El testimonio de fe, el rezo, el ayuno, el zakat, el pago de la limosna, y el acto de adoración más irracional, más increíble que se nos pueda ocurrir, el peregrinaje. Si nosotros nos ponemos a pensar como los ateos, como los materialistas, los que corren detrás del dinero, de las ganancias, decimos, rezar no sirve, el peregrinaje es una pérdida de tiempo, como decía el dictador que quiso hacer a los turcos herejes, ¿no es cierto?, que los quiso hacer ateos, Kemal Atatürk. ¿Qué decía? Decía que no vayan a peregrinar, pues está en una pérdida de tiempo y dinero. ¿Para qué estar rezando? En fin, si nosotros no tomamos en cuenta a Dios, si no tomamos en cuenta nuestras necesidades espirituales, los actos rituales no tienen una lógica, no tienen un sentido. Obviamente, Dios nos establece claramente que todo lo que Él nos manda es bueno para nosotros. Y ahí viene la fe, ¿no es cierto? Nosotros sabemos que tratar bien a nuestros padres es algo bueno, es algo natural, está innato en nosotros. Y cuando Dios nos dice que tratemos bien a nuestros padres, lo aceptamos porque sabemos que es bueno, sin necesidad de una revelación. Pero nuestra fe se pone en manifiesto, se muestra, cuando Dios nos manda a hacer algo que no se entiende, algo que no lo encontramos nosotros bueno desde el principio. Entonces ese acto ritual lo hacemos por fe, sin saber al principio si es bueno o no.
Solamente con la seguridad de que Dios nos ha pedido hacerlo y con la seguridad de que tarde o temprano vamos a conocer su beneficio. Entonces esa es una segunda forma de oración más específica, más restringida, a la cual se la denomina ritual. ¿Y qué es lo importante del ritual? Lo importante del ritual aquí es hacerlo como Dios lo pidió. Ya no se trata de elegir nosotros, hacer el bien a nuestra voluntad, no, se trata de hacer cosas específicas que Dios nos las pide y que Dios nos insiste que las hagamos de la forma en que Él las pidió. Aquí se entiende el segundo requisito, el seguimiento. La adoración ritual exige seguimiento de los pasos, del procedimiento, del protocolo que establece el rito. Gracias a Dios en el Islam no hay muchos ritos, más allá del rezo, más allá del ayuno, del peregrinaje, no hay muchos ritos para comprar, vender, casarse, etc. No hay mucha ritualidad. El musulmán es una persona que no tiene ritos pomposos. No hay unos rituales con cánticos, con coros, con largas misas, ¿no es cierto? Procesiones y mucho oro y muchas pinturas y muchos ornamentos, cosas que no se sabe por qué se las hace. En el Islam son muy pocos y el rito básico del Islam es el rezo. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-ahdu bainana wa bainahum as-salah, faman tarakaha faqad kafar. Dice, la diferencia entre nosotros y los que no son musulmanes es el rezo. Y aquel musulmán que abandona la práctica del rezo, la abandona completamente, ha abandonado el Islam. ¿Por qué en una sola práctica ritual se nos dice que está todo el Islam ahí? ¿Por qué? Porque la hacemos sin saber, sin tener evidencia de que nos va a traer un beneficio material. La hacemos exclusivamente por fe en Dios. Entonces, hermanos, la buena noticia para nosotros es que nosotros tenemos plena libertad de hacer cosas buenas, de beneficiar a los demás, sean o no sean musulmanes. Cuando se nos pide tratar con cariño a nuestros padres y serles leales, no se nos dice solo a los musulmanes. El musulmán hace el bien a toda la humanidad, a los musulmanes y a los no musulmanes. En ningún momento piensen ustedes que las buenas obras se restringen solo a los musulmanes. No, las buenas obras son para todos. Por eso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos dice, en todo ser vivo hay una recompensa para ustedes. Y si hacemos las cosas pensando siempre en Dios, ahí viene la importancia de dhikr, ¿no es cierto?, de pensar siempre en Dios, de tenerlo presente en nuestras mentes. Lo más natural del mundo se convierte en un acto de adoración. Dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam que los actos de adoración abarcan varias formas de acción. Dice, por ejemplo, el que pone alimento en la boca de su esposa está adorando a Dios y va a ser recompensado. El que lleva alimento a sus hijos está adorando a Dios y va a ser recompensado. El que trabaja y después comparte generosamente las ganancias de su trabajo está adorando a Dios y va a ser recompensado. El que le sonríe a la gente y los trata bien está adorando a Dios y va a ser recompensado. Hasta el que hace el amor con su esposa, no con la del vecino ni con la de su compañero del trabajo, no. El que hace el amor con su esposa está adorando a Dios y va a ser recompensado. Todas las acciones diarias, si le ponemos la buena intención, se convierten en adoración. Lo que es halal, lo que es permitido, si lo hacemos con la intención de complacer a Dios, se convierte en algo recomendable. Hay una recompensa. Pero al mismo tiempo de esa libertad que nos deja Dios para que nosotros expresemos de la forma que nos guste, nuestra fe también nos exige que hay unos puntos
que no los podemos abandonar. Son como la última línea de defensa del Islam, los pilares del Islam, los pilares de la práctica religiosa. Y el más importante es el rezo. Y el rezo tiene sus llaves, tiene sus entradas. La llave del rezo es la purificación. Hacer el wudú, bañarse, son las llaves del rezo. Debemos hacerlas de la forma en que Dios nos exigió. Debemos seguir las instrucciones que Él nos da. Le pedimos a Dios que nos dé éxito en lograr su complacencia, que nos muestre la verdad, que nos muestre cómo nosotros podemos complacerlo a Él y que nos permita seguir esa verdad. Y que nos muestre también el error, tal vez a través de otras personas, nos muestra lo que no hay que hacer, las apariencias, la hipocresía, el actuar por costumbre, por obligación, el actuar por interés material, en fin, que nos muestre también esos errores y que nosotros podamos aprender de ellos y que no los repitamos. Este tema va a continuar, inshallah, con otros pasos que debemos aumentar, pero como conclusión, en el Islam está el rito, que es la forma más enfática y más estricta de adoración, donde importa el seguimiento de las instrucciones de Dios al pie de la letra, de ser posible, y después está la adoración libre, amplia. Y por si acaso, no vayan a pensar que en la ritualidad también Dios se hace intransigente, Dios se hace irracional. El profeta Muhammad ﷺ nos dijo, el que no puede rezar de pie, que rece sentado, el que no pueda rezar sentado, que lo haga echado, y así. El que está de viaje recorta los rezos y los junta. El que no sabe la dirección de la qibla, que rece hacia donde mejor le parezca. En fin, Dios es clemente, es misericordioso. También en la ritualidad nos deja un espacio, ¿sí?, para que nosotros podamos equivocarnos, para que nosotros podamos sufrir también las debilidades, etc. Él en los rituales no nos exige más de lo que nos ha permitido sobrellevar. Dice Dios en el Sagrado Corán, Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana. Le pedimos nosotros a Dios que no nos cargue con más de lo que podemos sobrellevar. Y Él nos dice, la taziru nafsan wizrata ukhra. A nadie se le pone el peso del otro, a cada uno se le pone lo que él puede llevar. Y en la adoración debemos saber que solo debemos hacer lo que podemos hacer, lo que entendemos. Dios no nos exige rezar de una forma que no conocemos. Aquella persona que no sabe rezar, que esté tranquila, primero que aprenda a rezar. Que no se sienta mal por esos días, por esas semanas que estuvo sin rezar, porque Dios no le estaba exigiendo en ese momento, porque Él no sabía cómo rezar. Entonces, la adoración nosotros debemos saber el cómo, porque el cómo es importante. Esa es la ritualidad, ese es el procedimiento. Bien, continuaremos, si Dios quiere, con este tema la próxima semana. Sí, muchas gracias por su paciencia. Jazakumullahu khair. Y nos encontraremos en una próxima ocasión. رسول الله حبيب الله